terminar la lección, trataré de terminar a las 11 de la mañana en punto en este día, para recorrer un poquito, porque vamos a tener la cena del Señor en el culto más adelante. Así es de que por eso es que voy a cortar un poquito la lección de escuela dominical. Pero en Mateo 6, versículo número 24, dice la palabra de Dios lo siguiente. El Señor está hablando en el Sermón del Monte y el Señor viene enseñando varios aspectos. Ahora, aquí cabe mencionar que el Sermón del Monte es una comparativa entre la ley y la gracia. También he escuchado en muchas diferentes ocasiones a maestros de la Biblia, a hermanos de diferentes denominaciones, iglesias y también de iglesias bautistas que mencionan que lo de la ley ya pasó, ya lo de la ley quedó atrás. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos y echamos mano de toda la Biblia, vamos a darnos cuenta que las reglas morales en el pueblo de Dios no quedaron atrás. Es más, muchos de los aspectos del Antiguo Testamento tienen validez el día de hoy, y el Señor no tan solamente los validó. Ahora, el Sermón del Monte, vamos a ver que el Señor no va a tratar los 613 mandamientos que tenemos en la Torá, sino que lo que va a hacer el Señor es darnos a entender que la gracia es superior a la ley. Y como el Señor no va a tomar, imagínense si el Señor hubiera tratado cada uno de los puntos en cuanto a los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios, el Sermón del Monte hubiera sido muchísimo más largo, estar tratando cada uno de los puntos. Por ejemplo, hace 8 días predicaba yo de uno de los mandamientos de Dios en Levítico 19. ¿Alguien se acuerda que prediqué? Porque a mí ya se me olvidó. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Ahí tenemos un mandamiento de Dios. De hecho, son dos íntegros en ese versículo. Uno es: honrarás el rostro del anciano. El otro es: delante de las canas te levantarás. Son mandamientos que el Señor estableció. No podemos nosotros pensar, bueno, esto es del Antiguo Testamento. No, hay principios en el Nuevo Testamento. Y de allí podemos nosotros partir que muchos de los pasajes del Antiguo Testamento y de los mandamientos del Antiguo Testamento tienen validez hoy en día, porque son cosas prácticas. Son cosas prácticas. No sé, de ahí podríamos sacarle muchas cosas. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso lo tenemos aquí en Mateo 5, versículo 27. Y el Señor va a desarrollar esto no tan solamente en el acto mismo del adulterio, sino que la ley que estaba establecida, el Señor va a decir: bueno, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el Señor, miren, en el tiempo de la gracia, pero yo os digo, en el tiempo de la gracia es diferente. Y es decir, si en aquellos tiempos guardar la ley era muy difícil, la gracia, hermanos, no podemos pensar: pues soy vivo en el tiempo de la gracia, puedo hacer lo que quiera. No, el Señor está diciendo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, lleva a otro nivel el mandamiento. Ahora, debo recalcar algo, porque esto lo he escuchado en muchos aspectos. Hay iglesias que, por ejemplo, dicen: no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento y esto y aquello. Si estudiamos la Biblia, vamos a darnos cuenta que el Señor no canceló eso. No canceló eso. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento que aún los discípulos al inicio, ellos vendían todas sus propiedades. Una vez una persona me estaba diciendo: no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Y yo, bueno, le digo: puedes pensar lo que tú quieras, porque cada uno al final del día vamos a tomar esa decisión. Pero le dije: si quieres ponerte bíblico, entonces tendrías tú que poner en el Nuevo Testamento y vender todas tus propiedades y traerlo a la iglesia. No, espérate un momento. Me dijo: bueno, es que tomamos la Biblia muchas veces a nuestros gustos, conveniencias, y a veces también a nuestro trasfondo.
La vestimenta, yo creo, también indica eso. En Levítico 19 dice que el hombre no vestirá ropa de mujer y la mujer vestirá ropa de hombre. Hay una distinción que Dios ha dado. Hay una distinción y si lo estableciera Dios, fuera más arriba. ¿Por qué? Porque está hablando en reglas morales. Reglas morales. Es decir, todo esto tiene una manera en la cual nosotros debemos ser sinceros en la palabra de Dios y no tomar convenientemente los escritos de la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros saber qué ley sí, qué ley no? La palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, tienen una aplicación el día de hoy. El Antiguo Testamento no quedó abolido completamente en aspectos. Por ejemplo, en la comida, el Señor dijo, bueno, todo puedes comer, decimos nosotros, porque Él hizo limpio todas las cosas. Pero cuando nosotros estudiamos la ley de Dios, vamos a darnos cuenta que los alimentos que Dios dijo que no tendríamos que consumir en la ley son los alimentos que más daño nos hacen a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y ahí encontramos que entonces tiene una validez espiritual también. Por ejemplo, a quien no nos gusta la langosta, tal vez allá en Tijuana, en Rosarito venden unos burritos de langosta. Ahí están, burritos de langosta con frijolitos y arroz. No, hombre, eso se llama Puerto Nuevo, según yo. Están bien buenos. Y la langosta es cara. Los camarones, uno va a comprar camarón y dice, no, pues nada más cuando es algo de especial. Pero ¿sabes qué? Debemos nosotros saber que todo eso tiene un porqué y en la ley de Dios está establecido de esa manera. Está establecido de esa manera. Es decir, los mandamientos, y aquí en el tiempo de la gracia, note que todos estos mandamientos el Señor, en el versículo 38, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. En la ley, si alguien te pegaba, tú podías devolverle. Si alguien hacía algo malo y te hería en tu físico, tú tenías a través de la ley el permiso de parte de Dios de darle. Pero el Señor va a llevar la ley a otro nivel y va a decir, no oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí está diciendo, bueno, entonces, hermano, aquellos que piensan que la gracia es un tiempo de, puedo hacer lo que quiera, no es así. No es así. Dijo el apóstol Pablo, no utilicemos la gracia como ocasión para nuestra carne, para darle rienda a la carne. El apóstol Pablo dijo, bueno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Expresó uno de los dichos que se decían en aquellos tiempos y les está diciendo, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Note esto, si la ley es severa, cuando estudiamos la gracia vamos a ver que va aún mucho más, y eso fuera en todos los mandamientos. En la ley, un hermano de aquí de la iglesia me dijo, es que estamos limitados a dar solo el 10%, hablando del diezmo. Y él tiene un buen corazón para dar la obra misionera, y dijo, bueno, es que no, yo puedo dar más. Veo ejemplos en la Biblia en donde hay personas que dan, y es bueno, ¿sabes? Porque no estamos limitados solamente a lo que en el Antiguo Testamento se da. A lo largo de la historia, ustedes conocen la historia de John Rockefeller, de varios, hoy en día, cadenas internacionales que se han levantado a lo largo de los años. Hay una cadena americana que empezó en Georgia, en Tennessee, en todos esos que se conoce el cinturón del evangelio en Estados Unidos, una cadena americana que se llama Chick-fil-A. Esa cadena americana, por ejemplo, comenzó con un hermano bautista y él dijo, los domingos yo no voy a abrir.
Y esta cadena americana ha sido una de las que apoyan más la obra misionera, apoyan iglesias, apoyan mucho. En Estados Unidos es una de las cadenas que aporta mucho. Y vemos en su fundación y vemos sus lineamientos basados en la Biblia. Y dice, qué tremendo. Y es una de las cadenas más grandes que hay en Estados Unidos de sándwich de pollo. Bueno, lo que conoceríamos como una hamburguesa de pollo nosotros aquí. Y también me gusta también ricas. Ya tengo hambre, no sé. Es que fui a hacer la ruta, hermanos, y un niño me regaló un guapo. Y me regaló dos. Y como vio que me comí uno, me dijo, el otro se lo guarda a su esposa. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que cuando hay principios de la palabra de Dios, observamos en la palabra de Dios cómo es que en estos aspectos Dios bendice. Dios bendice cuando hay alguien que busca sinceramente hacer la voluntad de Dios. Dios bendice eso. Hermano, lo voy a predicar más adelante, pero lo que Dios bendice es el corazón. Lo que Dios quiere es el corazón. Eso es lo más importante que nosotros pudiéramos darle a Dios, porque más que darle algo económico o vestirnos de esta manera o de aquella, lo que Dios quiere es el corazón, y Dios va a ir transformando, nos transforma la mente en la renovación de nuestro entendimiento, dice la Escritura en Romanos 12. Es decir, el Señor va cambiando y va moldeando, porque cuando Dios nos cambia, nos da un corazón que lata. Ese corazón duro que teníamos es transformado por Dios, y a través de eso empieza a haber cambios, porque Dios es el que hace eso. Dios es el que nos concede. Así es de que ahí podemos encontrarlo de esa manera. Ahora, ese es el sermón del monte. Y en el versículo 24 dice la palabra de Dios lo siguiente, si me acompaña. Dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor está hablando y dice, bueno, debemos nosotros saber que para poder servir a Dios es importante saber y reconocer y conocer quién es Dios. No podemos nosotros, amados hermanos, servir a alguien que no conocemos. ¿Podemos hacerlo en el trabajo? Sí, podemos trabajar para alguien y ni siquiera saber quién es el dueño de la compañía o del lugar donde nosotros estamos trabajando. Podemos hacerlo, por supuesto que sí, pero para Dios no es igual. Para Dios debemos saber que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que cuando nosotros aprendemos a conocerle a Él, a su persona, vamos a aprender cómo servirle a Él. Por ejemplo, ¿cómo Dios se da a conocer? Voy a interactuar con ustedes. Aarón, ¿cómo Dios se da a conocer a tu vida? O a la vida de todos. No vayas a decir que en sueños. ¿Cómo tú puedes conocer a Dios? Te doy una pista. Muy bien, muy bien. A través de dice la palabra de Dios que ahí en Corintio, que la palabra de Dios, la Biblia, es la revelación de Dios. Dios se reveló a los hombres de diferentes maneras. En la doctrina de la bibliología tenemos uno de los puntos es la revelación. Y la revelación podemos entender que Dios se reveló de muchas maneras. Ya les he explicado, les voy a preguntar. A ver, dime cómo Dios se ha revelado a la humanidad. ¿Cómo Dios se ha revelado a la humanidad? Ya vimos a través de la Biblia. A través de su creación, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación. La creación, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Es decir, yo puedo conocer a Dios a través de su creación. Las civilizaciones antiguas no tenían la Biblia,
Pero tenemos a los zapotecas, mixtecos, a los mayas, a todas las civilizaciones que buscaban una divinidad. Todos. Porque hay pirámides, porque hay un montón de... está que el dios de la lluvia le llamaban, el dios del sol, el del maíz, el de todo, así como los egipcios. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene algo dentro de sí, algo que se considera como un argumento antropológico, que es que todo ser humano sabe que hay un ser creador. Todo niño, tú le dices que existe Dios, nunca te va a dudar. Es hasta que ya entran a diferente, tal vez su papá, tal vez algún familiar, tal vez en la escuela, en la universidad, donde ya empiezan, pues quién sabe, porque yo estudié que la tierra es plana y soy terraplaniente y esto y aquello y un montón de cosas así. Es hasta que alguien les empieza a enseñar, pero todo niño sabe que existe Dios, porque Dios lo puso en nosotros. Todos nosotros sabemos que existe un ser superior y ese ser superior es Dios. Entonces Dios se revela a través de su creación. Dios se reveló también de manera audible, hablando a Adán, hablando a diferentes personajes, a través de los profetas. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ezequiel y dijo, y así se revelaba en otros tiempos. En el Nuevo Testamento se revela a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, dice en Hebreos 1. Es decir, vamos a encontrar que Dios se ha revelado. Podemos conocer a Dios de muchas maneras, pero la manera en la cual hoy en día podemos mejor conocer a Dios es a través de la Biblia. ¿Por qué? Pedro dijo, tenemos hoy la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es decir, nosotros podemos conocer a Dios a través de la Biblia. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, no, pues sabes qué, yo voy a enseñarte de Dios y tienen su libro de cierta denominación o religión o secta? Y llevan así tal vez sus propias doctrinas y quieren enseñarte acerca de que no, sí, Dios te habló a través de Jesucristo, pero Jesucristo solamente fue un profeta, porque aquí tengo estos escritos de mi maestro Smith y dice que eso no es de esa manera y así y así. Y debemos tener cuidado. Los mormones usan lo que se conoce como el otro evangelio de Jesucristo. Gálatas dice más, si alguno viniera anunciando otro evangelio del que os hemos predicado, tal sea el tema. No es que haya otro evangelio. No podemos nosotros mezclar algo con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser pura. Y debemos entender algo. Dios se revela a través de su palabra. Dios quiere hablarme. ¿Y cómo yo voy a conocerlo? Hermano, déjame decirte algo bien fácil. Nunca vas a poder conocer a Dios si no lees la Biblia. En otras palabras, mientras más leas la Biblia, más vas a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, mire, digo con mucho respeto esto, pero aquí hay una iglesia católica, templo católico. Bueno, porque hay mucha gente. Van, se les enseña, se abre la Biblia, ¿no? Por cierto, hermano, cuando usted venga a la casa de Dios, traiga su Biblia. Y por cierto, no la traiga, así hasta tengo todas aquí. Me entró un mensaje. ¿Qué dijo? No, Dios trate de usar la Biblia impresa cuando venga a la casa de Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia usted va a conocer a Dios. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia? No me sorprendería que aquí en este grupo de hermanos hubiera hermanos que tengan más de 5 o 6 años como cristianos y no hayan leído una sola vez la Biblia. No me extrañaría, porque ese es el cristianismo que hoy en día vivimos. Nosotros debemos saber, Dios quiere hablarme, ¿cómo? Dios quiere darse a conocer a mí, ¿cómo? A través de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Dice en 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Se me olvidó. Toda la escritura es inspirada por Dios, gracias, y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. La palabra ahí perfecto es maduro, porque hay muchos niños
que son llevadas por vientos doctrinales por donde quiera, porque no leen la Biblia, porque no escudriñan la palabra de Dios, o porque la leen a su conveniencia. Porque, no, es que yo, así, sí está bien, pastor, pero yo pienso de otra manera. Hay muchos cristianos hoy en día convencidos. Hay una ciencia que se debe estudiar, todo pastor debemos estudiarla, yo he tomado muchos cursos de ello también, y es la ciencia o el arte de interpretar correctamente las escrituras. Eso, hermanos, nos lleva a muchas cosas. Estaba dando un discipulado en estos días y estaba yo con un hermano nuevo en la fe y me decía, no es que dice, yo luego leo la Biblia y dice, agarro y le digo a Dios, háblame, y agarro y así, y lo pongo y ahí, Dios, qué bueno. Y yo le conté un chiste, que hubo alguien que hizo lo mismo. Y decía, bueno, primer pasaje, Judas, ay no, no. Luego pasó a otro y decía, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No, tampoco. Y así se fue. Y hay personas que a veces intentan usar la Biblia como un amuleto. ¿Ha visto usted muchas personas que abren la Biblia y la tienen ahí en el auto, en la casa? Es más, hasta en el Salmo 91, Salmo 23, y en un salmo. Pero déjenme decirle algo, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. No solamente contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Ahí dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y después dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Para que seas un buen trabajador, para que seas un buen hijo, para que seas una buena ama de casa, una buena esposa, para que seas bueno en los negocios. Dios te da esa capacidad a través de la Biblia. Alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Dios da abundantemente y sin reproche, y le será dada. La pida con fe, con lugar. Es decir, la escritura debe ser, pero hay maneras de interpretar la Biblia. Siempre les he dicho, cuando ustedes lean una carta, la carta, a Filipenses, a Efesios, a Corintios, traten de leerla toda. Imagínense que los que iban a leer, escribió el hermano Pablo, escribió una carta para nosotros. Voy a leer el capítulo 1, en esos tiempos no había capítulo, pero voy a leer una parte. Bueno, pues mañana le leo lo siguiente. ¿No les pasaba a ustedes que veían telenovelas? Creo que ya no veo. Pero que veían las telenovelas y el día viernes se quedaba bien interesante, o aquellos jóvenes que veían, alguna serie. Y en aquellos tiempos, cuando nosotros crecimos, no había redes sociales y nada pues me voy a aventar todo. Había un programa o algo así y ya lo veían. Yo nunca fui desde esto, pero yo conocía personas que se enojaban el día viernes. ¡Ay, por qué! ¿Por qué lo ponen justo el viernes? Y faltan 2 días, bueno, casi 3. Ahora, hermanos, las epístolas se escribieron para leerlas todas, no para que lo dejes ahí a la mitad. Ahora, si la epístola es muy larga, pues acomódate bien. Existe la de Romanos, puedes dividirla a lo mejor en 3 secciones, no tiene muchos capítulos tampoco, pero puedes dividirla en los 16 capítulos, 5 y 6, o 6, 5 y 5, puedes dividir, o 8 y 8, ¿sí? Puedes dividir y puedes leerla de esa manera. ¿Sabes? Lo que debemos hacer es conocer la palabra de Dios. Eso es importante. Es importante. Aquí la palabra de Dios está diciendo, bueno, nadie puede servir a dos señores. Ahora mira esto. En primer lugar, comienzo diciendo el versículo 24, dice, ninguno. Hermano, no eres la excepción. No, pues es que sí, todos, pero esos son los demás. Yo
sería como que tú te estás poniendo en contra de Dios y estás diciendo, yo sé más que tú, Dios. Yo sí puedo. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerán a uno y amar al otro, o estimarán a uno y menospreciarán al otro. Y Dios dice una vez más, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí encontramos este pasaje en el cual el Señor está hablando de las riquezas. Está hablando de servir a Dios o de servir a las riquezas. El Señor mismo en una ocasión le llegaron con una moneda para tentarle y le dijeron, bueno, ¿de quién es esta inscripción? Y el Señor sencillamente dijo, bueno, es de César, pero debes aprender algo, debes darle a César lo que es del César. Y lo va a poner de manera más clara en Romanos 13, donde dice, haga todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Es decir, debes contribuir, debes dar a César, debes estar bien en todos estos aspectos de tu vida cotidiana, pero lo más importante no es el César. Queridos jóvenes, qué bueno que se quedaron el día de hoy. ¿Por qué? Porque debo decirles, ahorita que acaban de entrar muchos de ustedes a la escuela, deben saber que su César probablemente sea su escuela. Y no puede servir a dos señores. Muchos de ustedes van a ser enfrentados ante maestros en la universidad, ante programas, ante diferentes aspectos en la vida en los cuales les van a decir, ¿sabes qué? Pues es que escoge. O vas a la iglesia, o lees la Biblia, o me cumples todos estos proyectos que yo te estoy pidiendo. La universidad es muy demandante en los estudios. La preparatoria también, hoy en día, miren, en los tiempos en los cuales nosotros íbamos, bueno, yo iba a la escuela, no era de sábado obligatorio. Hoy en día, desde la secundaria, se están pidiendo obligatorio el sábado. En algunos aspectos, hasta domingo. Y debemos nosotros saber, es que vivo en medio de un mundo que va en contra de Dios. Vean lo que dice ahí en Corintios capítulo número 4, por favor. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo número 4, versículo 4 también dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Está hablando del diablo. Si se da cuenta, no viene con D mayúscula. La razón es porque no está hablando de Dios, está hablando del diablo, el Dios de este siglo. Esto es importante porque en Mateo capítulo número 4, cuando el Señor está siendo tentado, y dice la palabra que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero ahí en Mateo capítulo número 4 dice la palabra de Dios lo siguiente, si me acompañan. En el versículo número 8, que es la tercera vez en la cual Satanás tienta al Señor Jesucristo, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí le está diciendo, note esto, le está diciendo el diablo a Jesús. Ahora, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Quién? El Señor. Dios es el único dueño. Pero cuando el hombre pecó, una de las cosas que encontramos ahí en Apocalipsis, en capítulo 5, cuando nadie puede abrir ese libro que está sellado, dicen los teólogos que eso habla también de los títulos de propiedad de la tierra, que perdió el hombre cuando el hombre pecó en contra de Dios, ahí en Génesis. El primer Adán peca desobedeciendo a Dios, y entonces a partir de eso viene y de alguna manera dicen los teólogos conservadores que lo que sucede es que le es pasado esto que tenía Adán de poder enseñorearse de la tierra y del fruto y de todo eso, ahora se lo da a Satanás porque fue el enemigo. Y en este pasaje dice que el diablo le dice al Señor Jesucristo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Si no fuera de él ahorita, si no fuera posesión del diablo esto, el Señor Jesucristo le hubiera dicho, esto ni siquiera es tuyo. Le hubiera contestado algo así. El Señor dice, mira la tierra y su plenitud, los habitantes, todo es de él, y lo sabemos. Pero en este periodo que hemos vivido, en todos los tiempos, pudiéramos llamarle dispensacionalistas o
o pudiéramos llamarle en todos los tiempos, desde la caída del hombre, toda la tierra ahora tiene control del diablo. Es tanto así que el Señor no le dice nada respecto a esto. Le dice el diablo: mira, todo esto te voy a dar si tú postrado me adoras. Y el Señor le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí tenemos ese pasaje en la Escritura, pero no es el único. Vean por favor en Juan. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice la Escritura: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El cristiano, sabemos que somos de Dios, pero debe saber algo: el mundo entero está bajo, en posesión, en dominio. ¿Te acuerdas? El Dios de este siglo selló el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Aquí está diciendo: sabemos que somos de Dios, pero debes saber algo: el mundo entero está bajo el maligno. Ahí es donde resurge y resuena la pregunta que muchas personas que niegan a Dios y su existencia dicen: bueno, si existe un Dios, ¿por qué vivimos en un mundo tan malo? ¿Por qué si existe un Dios, como tú dices, nos dicen a nosotros como cristianos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué hay tantos vicios? ¿Por qué hay tantas familias rotas? ¿Por qué? Si existe un Dios, ¿por qué? Debes saber algo: el mundo entero está bajo el maligno. El malo vino para matar, matar y destruir. Ese es el enemigo de nuestras almas. La Biblia lo describe después de los nombres que Dios tiene. El personaje que más nombres o descripciones tiene es Satanás, el malo, el acusador de los hermanos. Y vamos a encontrar que tiene un papel, no puedo decir importante, pero tiene un papel que lo vemos en la Escritura, pero es el mal. El mundo entero está bajo este sistema, y este sistema en el cual nosotros también vivimos, y donde están nuestras escuelas, donde están la música, donde están las costumbres, donde están las religiones, donde está todo este sistema en el cual nosotros vivimos. Dice la Biblia: está bajo el dominio del mal, está en contra de lo que Dios quiere. Es ahí donde surgieron ideas como pues a mí se me hace que Dios no creó los cielos y la tierra. A mí se me hace que venimos de la evolución de miles de millones de años. Y el tío de Darwin empezó con esa doctrina y se fue haciendo cada vez más popular. Tanto es así que el sistema en el cual estudian nuestros hijos, aquellos que no van a un colegio cristiano, les van a enseñar eso, y van a ir en contra de Dios. Y nosotros luchamos: instruye al niño en su camino, y aún pero hay una lucha, porque nosotros tratamos de instruirlo, pero los mandamos a escuelas de 40 horas a la semana, donde les dan muchas cosas necesarias, matemáticas, el álgebra, todo lo que tiene que ver con historia, y la historia empieza a transversarse. Empiezan a decir: no, es que venimos hace 5,000 millones de años sucedió esto. Vamos al planetario aquí, vamos al Museo de Antropología de aquí de Puebla, y nos van a enseñar la evolución. ¿Por qué? Porque Dios dice: no puedes servir a dos señores. Debes saber que el Dios que tú sirves es un Dios real, es un Dios verdadero, que te ama y quiere hablar. Y quiere hablarte a través de su palabra.
pero es necesario que tú le conozcas. Y hay muchas maneras. ¿Se acuerdan de Job? Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que amaba a Dios. Y dice la palabra de Dios que Job, cuando termina el libro, en el capítulo 41, me parece 40-41, Job expresa y dice: de oídas que había oído, pero ahora mis ojos. Había sido alguien que conocía a Dios. Sin embargo, a través de toda la experiencia que él vivió a lo largo de esos años en los cuales tuvo esas calamidades, encontramos que Job aprendió a conocer a Dios. Hermano, las experiencias de la vida, pruebas, circunstancias que vienen a nuestras vidas, debes saber algo, es para que tú conozcas mejor a Dios. Dios quiere revelarse ante tu persona, quiere hablarte, quiere decirte: aquí estoy, y Dios lo va a hacer. Pero debemos saber algo: el mundo entero sí está bajo dominio. El mundo entero. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener cuidado. Sí, claro. Buenos días, hermanos. Yo quiero compartirles algo recientemente que pasó la semana pasada con Chris y con referente a lo que está hablando el pastor. Resulta que en la universidad entró Chris entró a la facultad de música. Le tocó una clase de redacción, pero el profesor, digamos que podemos decir que es perteneciente a la comunidad LGTBQ+, su manera de hablar, su manera de expresarse, siendo un profesor, supuestamente él un catedrático de la universidad. Yo nunca lo había estado tan presencial y tan en vivo con referente como lo vivió Chris. El profesor le dio a leer un libro de una feminista, no recuerdo el nombre que me dijo Chris de la feminista del libro, y entonces hizo que pasaran los alumnos a expresar lo que ellos sentían del libro. El libro se trataba sobre el amor. En el libro me dice Chris que hablaba que supuestamente esta feminista no logró encontrar el amor. Obviamente le tocó la participación de Chris y pasó Chris y le comenzó a decir que definitivamente esa autora no buscó bien, porque obviamente comenzó a explicarle lo que era el amor bíblicamente, ¿no? Que el amor es sufrir y todo. Pero algo que pasó y algo muy, la verdad, con temor, en sentido no temor de miedo, sino de cómo se está comportando el mundo, la sociedad, las escuelas, es que dice, se pusieron sus ojos como rojos, así como si quisiera fulminarme en ese momento, y dice, se saltó tanto que comenzó a decir delante de los alumnos y todo, que no podía decir absolutamente nada de la Biblia, que la Biblia era no sé qué, que esto, que no sé, que estaba prohibido decir en la universidad, que eso, y fue un periodo, dice, de una exaltación. Chris Dunigan dice que se quedó callada. Cuando terminó de hablar y exaltar el profesor, de gritarle prácticamente a Chris, se quedó callada ella, y únicamente cuando terminó, dice, ¿me va a dejar terminar lo que estoy diciendo o no me va a dejar terminar lo que estoy diciendo? Verdaderamente, aparentemente es una cosa así en la universidad, sencillo, ¿no? Pero el punto de cómo se viene la sociedad actualmente, se está volviendo una situación, y uno la ha visto, se está volviendo una situación fuerte, ¿no? Verdaderamente, y así, con cosas que decía que definitivamente se toleraba cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que estuviera con la referencia a la de LGBTQIS y bueno, ¿no? Entonces, pero que no toleraba un cristianismo y no toleraba eso. Entonces, al final de cuentas, al siguiente día, Chris le dijeron a sus compañeros que si iba a entrar, dice, sí voy a entrar a la clase, pero para decirle que al final de cuentas las reglas de la universidad dicen esto, y él no pudo hacer eso. Y entró y lo comenzó a grabar, y al final de cuentas ya no dijo nada. Lo que hizo Chris fue cambiarse de profesor. Bueno, está la oportunidad, pero muchas veces no se tiene la oportunidad de hacer esos tipos de cambios, ¿no? Es un proceso largo aún para ella, para ella es un poquito de cambio. Entonces eso se me viene ahorita a la mente definitivamente, y pensando es a veces, ¿qué somos? Nosotros todos vivimos en el mundo, y entonces es ¿quién soy yo estando en el lugar?
¿no? Porque si definitivamente trato a veces de sacarme y desprotegerme al final, no, es que es del mundo, somos del mundo, estoy en el mundo, vivo en el mundo, aquí Dios lo creó, Dios lo hizo, pero es quién soy yo cuando algo a mi alrededor es diferente. Entonces a veces como cristianos, y ya ahorita se mencionó en la dominical, ¿no? Si verdaderamente estamos orando, porque si verdaderamente estamos orando, estamos leyendo nuestra Biblia, a veces hasta cualquier cosa que vayamos estudiando y eso, entonces definitivamente es ¿quién soy yo si verdaderamente tengo las cosas de Dios en mi corazón? ¿No? Entonces ¿quién soy yo? ¿O quién somos nosotros? No, verdaderamente cuando estamos en un contexto que al final de cuentas es del mundo, estamos en el mundo, no vamos a correr, no vamos a refugiarnos. Dios no nos manda como, bueno, grupos de menonitas que se parten, todo eso. Dios, entiendo que eso no nos manda, ¿no? Entonces, algo que yo entiendo que dice bíblicamente es que seamos luz, ¿no? Al final de cuentas, que seamos lámpara, ¿no? Que seamos la sal de la tierra. Entonces, es quién soy yo, quién somos nosotros como cristianos, ¿no? Verdaderamente estando en el mundo, ¿no? Porque si a veces nos dejamos influenciar, ¿no? Sí, gracias, Ray. Pues hay que orar, no nada más por eso nos abre una luz de todas las circunstancias que van a vivir nuestros jóvenes. Ahora, Cristi pues es una mujer madura, pero muchos de nuestros jóvenes van entrando, son tiernos en la universidad y van a tener dudas, y con tal de, ahí jóvenes, van a tener ustedes una lucha. Y déjenme decirle algo honestamente, como pastor. Mejor es que repruebes una materia en tu universidad amando a Dios y defendiendo a Dios que tener las mejores calificaciones y habiendo deshonrado al Dios que tú profesas. Todo esto, y precisamente ahí donde menciona Ray, el pasaje a continuación, todo esto nos lleva, ese pasaje de Mateo 6 nos lleva a nosotros, sois la luz del mundo. Es decir, es que somos llamados a ser esa luz, a ser diferentes, no a contaminarnos, no a ser igual. Qué triste es ver iglesias hoy en día que para atraer a las multitudes, a la gente, ¿sabes qué? Vamos a traer música como la del mundo. Ahí hoy en día se han levantado muchísimos hermanos, muchísimos movimientos cristianos, en medio de los cuales para los jóvenes pues música de batería, es más, ponen luces ya como si fuera ya esto no le llaman aquí o le llaman la plataforma, le llaman así, la plataforma. Ya no hay reverencia. ¿Por qué? Porque es casi un espectáculo, las luces así sacan hasta ese humito, no sé ni cómo se llama, pero es un mito que sacan en este tipo de lugares. ¿Para qué? Para que los jóvenes estén cómodos, estén en un lugar donde se sientan bien. Yo a veces estoy inscrito en un canal cristiano donde a veces pasan cosas en las cuales me llama mucho la atención. Por ejemplo, para poder traer gente se hace lo que sea. Y nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque si leemos la Biblia, debe ser algo lo más apegado a la Escritura. Ahora, no hay iglesia perfecta. Ahora, ahí debo aclarar también algo en cuanto a mi persona. Usted no puede pensar nunca que yo como pastor voy a poder vivir todo lo que predico. Predico del enojo. Ay, se enojó el pastor porque el único perfecto es Dios. Ahora, yo no me enojo mucho. Bueno, pregúntale a mi esposa. Ella dice que sí. No soy una persona muy enojona, así de pero no, yo nunca. Y déjame decirle algo, ningún pastor. Tenía preparado hace tiempo, hice un bosquejo que nunca he predicado y lo tengo. Y ayer me estaba acordando de él. Le puse por título, mi pastor es un hipócrita. Así le puse. Porque a veces, hermanos, piensa la congregación que el pastor no debe. Si estudiáramos la vida de los apóstoles, ¿ellos fueron perfectos?
A ver, díganme por qué no. Ya digan que no, pero a ver, díganme por qué. Díganme algo, ¿por qué no? A ver, amor. Son hombres. Son hombres, sí, sí, pero algún ejemplo. Seres humanos. Sí, pero algún ejemplo que hayamos visto en la Biblia. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, pero un ejemplo. Pedro dudó en la vida de los apóstoles en carnal de Napa. Él dudó en su fe, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando lo Se negó, chapuzó. dijo que él nunca lo iba a negar. Ahora, yo le pregunto, déjeme preguntarle algo así. Tal vez me estoy saliendo del tema, pero déjeme preguntarle a alguien que estamos aquí. ¿Usted le gustaría tener como pastor a alguien que dijera groserías? Déjeme decirte esto. Pedro, poquitos días antes de que diera su tremendo mensaje donde 5,000 personas fueron salvas, hablando de hombres, dicen que probablemente fueron muchísimos más, anduvo ahí diciendo maldiciones. Juan nos lo relata. Pedro. Ahora, yo me guardo mucho en eso. Yo creo que un ministro debemos sí guardarnos y debemos sí buscar estar más apegados, pero nunca puede usted buscar perfección. Si usted dice, su pastor, a mí se me hace, el pastor es medio hipócrita en varias cosas, déjeme decirle algo. Y es peligroso, porque no soy perfecto. Y déjeme decirle algo, nadie, ningún ministro bajo el cielo es perfecto. Ve eso que tenemos ahí escrito, es un versículo de la Biblia. ¿Y qué dice? Puesten los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe? Él es el único que no falla. Ya les he dicho, si Cristo te falla, fállale tú, pero Él nunca te va a fallar. Y hay veces que tú piensas que Él te falló porque no te contestó, y Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no creas que Dios es un Santa Claus para que te esté dando todo lo que tú quieres. No, Dios es un Dios vivo. Conoce. ¿Alguien le gustó su nombre? ¿Miriam? Sí. Es que me acuerdo que mismo Jesucristo cuando entró al templo con su temperamento de humano y lo aventó y se enojó y Ahí, era Jesús. ese no fue un enojo. Cuando hizo un azote de cuerdas, cuando Jesús hizo al templo, y tira a los cambistas y todo. Pero hay un versículo que lo respalda, dice, el celo de tu casa me consume. Es un pasaje de la Biblia. Lo podemos nosotros entender y saber porque Jesús no pecó. Porque si Él hubiera pecado, entonces nuestra salvación. ¿Sí? ¿Se le puede llamar enojo? Se llama celo. Celo de Dios. De hecho, el pasaje que tengo enseguida dice ahí en Éxodo 29: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ahí encontramos que es Dios. Una de las descripciones que da Dios es que Él es un Dios fuerte, es un Dios celoso. A esos adjetivos se les conoce como atributos de Dios. ¿Alguien recuerda un pasaje de la Biblia en donde se vea el celo de Dios demostrado? Estaba Moisés allí y resulta que ahí en el campamento de Dios los hombres estaban contaminando con mujeres que Dios dijo que no. Y se levanta un muchacho de nombre Finés, ¿se acuerdan? Y toma una lanza y pasa ahí en medio del campamento donde estaba Moisés, estaba Aarón y todos, y va y traspasa a dos que estaban haciendo cosas que Dios había dicho que no hicieran. De los que pasaron a la tierra prometida, en medio de ellos estaba ese muchacho llamado Finés. El celo. Déjeme decirle algo, la iglesia debe tener celo. Hermano, ves a alguien que está rayando las bancas, ten celo de Dios y digo, oye, no está bien.
A veces cuando limpiamos, pregúntale a Eloy, ¿verdad? Un montón de chicles allá abajo de las bancas. La otra vez me preguntó una hermana, oye, ¿por qué no venden chicles? No, chicles no vamos a vender aquí en la iglesia. Ya si los traen, traigan de afuera, pero no, porque a veces los niños, personas así, debemos tener celo en esos aspectos. Hermana, sí, adelante. Bueno, es de que aquí dice que el celo de Dios, tal vez nosotros en nuestro español no entendemos el contexto desde cómo fue escrita y en el idioma en el que fue escrito la Biblia, porque para nosotros el celo es de posesión, de que me pertenece, que es mío, pero el celo de Dios dice que es su pasión y amor ardiente por su propia gloria, ¿sí? Y por su pueblo, motivado por un deseo justo y santo de protección y exclusividad, no por inseguridad humana. Es una definición, o sea, el Señor ama su gloria y ama su nombre, y Él cumple sus promesas por amor de su nombre, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, yo quería compartir de los apóstoles, ¿no? Que eran hombres ciertamente imperfectos. Por ejemplo, Pedro siempre primero hablaba y luego pensaba. O sea, él se dejaba ir sin meditar primero sus palabras. Sí, esa era su característica. Y siempre se iba siempre por sus pensamientos antes de por su reflexión. ¿Sí? Si fueran adecuados o no, él expresaba. ¿Sí? Los hijos del trueno, que eran Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, pues eran hijos del trueno porque seguramente tenían un carácter fuerte. ¿Sí? Y hubo quienes decían, ay, los vamos a consumir porque no nos recibieron. O sea, se enojaban. ¿Sí? También pues el apóstol Pablo reprendió a Pedro. Y a Juan Marcos también, ¿sí? Y también pues ya sin conocer al Señor tenía un carácter tremendo y asesinó cristianos, ¿sí? Después pues él sabía que tenía que ser renovado por la palabra y estuvo con el Señor siendo instruido por él, creo que en el desierto, ¿no? En Egipto, no sé en dónde, pero se lo llevó y ahí Dios transformó su mente y su corazón y lo hizo una persona distinta como él era, pero ellos eran hombres y bueno, pues en cuanto a lo que compartía también mi hermano, que yo quería agregar algo, pues es de que estamos en el mundo pero no somos del mundo, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces nos pesa. Y en nuestras universidades actualmente, en nuestras escuelas públicas, quienes decidimos conscientemente estar ahí por trabajo o por estudio, debemos entender que nosotros hemos sido apartados para honrar el nombre de nuestro Dios y por eso tenemos que pagar un precio. Y pues el precio puede ser el maltrato, la humillación, la burla, hasta la muerte. Pero así como lo hicieron los cristianos del primer siglo, tenemos que estar dispuestos a darlo, porque no hemos creído en un Dios de piedra, ¿sí? O en un Dios inventado, sino es en un Dios vivo. Y lo vamos a hacer por amor a Él, porque somos sus siervos. Entonces, cuando uno está en eso, puede ser que tal vez no puedas continuar. Por ejemplo, en mi caso, a mí una señora me demandó porque ella quiere que su hija sea hombre. Dice que es alumno. La señorita tiene nombre de mujer, pero ella lo llama con nombre de hombre, ¿sí? Y yo le dije, pues, así viene en el acta, porque así se nombra en la lista y administrativamente debe respetarse. Y bueno, no lo acepta porque ahora el gobierno dice que eso está bien, aunque biológicamente nacieron mujeres o nacieron hombres, ellos pueden pensar, sentirse como ellos quieran, pero no, la señora dice que es un error y que fue un error de su esposo
que le puso nombre de mujer, ¿sí? Y eso, cuando uno les dice, bueno, es que así está en el acta, y no les quiere dar por su lado, eso ya lo llaman intolerancia, exclusión, persecución, como si ellos fueran una etnia. Y en algunos países las personas, los cristianos, pues han sido encarcelados porque supuestamente cometieron un delito cuando no cometieron nada, ¿sí? Entonces, esa es la circunstancia. Si vas a permanecer ahí, pues tienes que asumir el riesgo. Yo trabajo en una escuela pública, ¿sí? Y ese es el riesgo que uno corre, ¿sí? Pero pues también porque el adoctrinamiento que se lleva en estos momentos en nuestro país es para darles a ellos un privilegio, más privilegios que al resto de la población, que somos en su mayoría heterosexuales. Y de eso se trata ahora en la agenda política de nuestra nación. Sí, debemos, los jóvenes, guárdense mucho. Lo que quiero decir para poder concluir es, número uno, hablando en ese tema, yo creo de manera, y tal vez hasta se pudiera haber quien se moleste por este comentario que voy a hacer, pero miren, hermanos, el presidente de Estados Unidos, cuando él entró en este último, en este periodo que él va a estar durante estos siguientes 4 años, una de las cosas que estableció es que en la nación de Estados Unidos solamente iba a haber 2 géneros, y lo firmó constitucionalmente. Eso ha aplacado mucho de lo que venía y de lo que viene. Yo creo que ahorita tenemos cuando menos estos 4 años en el cual no va a crecer mucho, va a seguir, pero cuando en Estados Unidos venga un gobierno liberal y permisivo a todo eso, lo cual era el gobierno pasado, se va a dar una fuerza tremenda. Debemos orar por nuestros gobernantes. Jóvenes, ahí en las escuelas donde ustedes están, son llamados a reflejar la gloria de Cristo. Moisés, ante el pueblo, después de estar tiempo con Dios, él descendía y su rostro era diferente a los demás. Encontramos todo un libro, que es un libro de convicciones, el libro de Daniel, donde un muchacho desde temprana edad supo quién era Dios y se aferró a Dios. Cuando le daban algo que iba en contra de Dios porque estaba bajo la ley, y esos alimentos que comía el rey Nabucodonosor eran alimentos que Dios prohibía en su palabra, él se aferró a la Biblia, se aferró a su Dios y a sus convicciones, y él dijo: yo no me voy a contaminar de esas cosas. Junto con él habían otros 3 muchachos que cuando llegó el momento en el cual ellos tendrían que adorar a esa imagen que había hecho el rey, ellos no se postraron, ellos se quedaron firmes y dijeron: nuestro Dios puede librarnos. Y me agrada cuando dice: y si no, sepas, oh Dios, que no nos arruinaremos. Convicciones. Daniel le prohibieron a través de un edicto firmado por el rey, con el sello mismo del rey, en el cual la ley medo-persa no podía ser abrogada. Y dice la escritura que Daniel, como solía hacerlo todos los días, abría su ventana en la mañana, tarde y noche, conforme al salmo, a la expresión del salmo, y él oraba. Lo llevaron ante el rey y lo llevaron al castillo. Pero tanto aquellos muchachos como este hombre llamado Daniel vieron la gloria de Dios en sus vidas. Muchos jóvenes no logran ver la gloria de Dios en sus vidas porque pierden sus convicciones. Joven, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Debes decidir a quién voy a servir, qué es lo que voy a hacer. Si vas a aferrarte a la Biblia, aférrate como la cosa más preciosa. Si vas a aferrarte al mundo, el mundo te va a llenar y vas a sufrir. Primero te va a dar lo que quieres, como aquellos juegos que a veces hacen de aquellos que mueven ahí la bolita y que, pues ganaste, pero después
pura pérdida y pérdida y una ruina, porque el mundo se mueve. La única vez en la cual aparece la palabra juguete en la Biblia es cuando Sansón fue capturado por los filisteos y dice que sirvió de juguete, porque eso es lo que hace el mundo. Sansón no tuvo conexiones, Daniel las tuvo. Ezequiel 14 dice: si estuvieran delante de mí, dice Jehová, estos tres varones, Noé, Job y Daniel, ellos por su justicia librarían su vida. ¿Cómo necesitamos hombres con convicciones? Jóvenes, tengan convicciones. Lean la Biblia, no les dé vergüenza llevar la Biblia a la escuela. Que lo primero que ustedes hagan en su día sea tener comunión con Dios, hablar con Dios, orar con Él, orarle a Él, leer la palabra. Porque no puedes hacerlo de otra manera si quieres ser un fiel cristiano. Déjame decirte algo, joven, también. La Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán. ¿Sabes? Las profesiones pasarán, los éxitos en el mundo pasarán, los reconocimientos, diplomas que puedes obtener en las universidades más prestigiosas, las carreras más grandes que puedan haber aquí en la tierra, medicina o cualquier nueva carrera que hay hoy en día, todo eso va a pasar. Pero lo que es eterno es la palabra de Dios. Eso es la palabra. Joven, pon tus prioridades ahora. Dile a Dios: Señor, ya entré a la escuela, tú vas a ser primero. Y cuando seas tentado, ay, es que tengo mucha tarea, no sé qué hacer, ay, pues sabes que no voy a ir al, mamá, no voy a ir a la iglesia. Acuérdate, con Dios no se puede. No puedes servir. No te estoy diciendo no hagas la tarea, te estoy diciendo tienes que desvelarte. Tienes que desvelarte, haciendo tu tarea, siendo el mejor en tu clase como ejemplo, pero también honrando a tu nombre. Señor, cuán bueno soy eres tú. Ayúdanos a tener las prioridades en un orden correcto. Y no nada más nuestros hijos, porque a veces ellos las tienen, pero a veces nosotros como padres de familia somos los que estorbamos en las decisiones que ellos toman. Cuando ellos quieren servirte, quieren llegar temprano a la iglesia, nosotros somos los que a veces estorbamos las convicciones de la esposa, del esposo, de los hijos. Perdónanos. Ayúdanos a nosotros a tener convicciones firmes y a saber que tú eres un Dios bueno. Y Señor, reconocer que no podríamos servir a dos señores, porque amaríamos a uno y menospreciaríamos al otro. Señor, ayúdanos a amarte a ti. Tú que eres un Dios fuerte, celoso, que visitas la maldad de los hijos, de los padres o de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen, pero también que haces misericordia a millares de los que guardan tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, que tu gracia y tu bendición sean sobre nosotros y danos convicción de este verdadero. Bendice también el café y el pan que tomaremos a continuación en Cristo Jesús. Amén.